Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, bendíceme. Señor, es que yo tenés. Señor. Y por ahí de vez en cuando dice: ay, Señor, sí, tú sabes que yo he cometido errores. Eso es a lo que más se atreven. Señor, tú sabes que yo he cometido errores. Y terminan diciendo: pero tú sabes, Señor, que esos errores fueron por culpa de mi suegra. Disculpas. Señor, tú sabes que yo he cometido errores, pero es que mi marido. Disculpa. Dios dice: no, yo pensé que se iba a arrepentir de verdad, pero ahí siguió la misma. Entonces, ¿qué pasa? Le piden a Dios, lo reciben, no lo reciben. Escúchelo bien. Escúchelo bien. Y esos son los que terminan diciéndole a otro: oye, ora por mí. Oye, por favor, ayuna por mí. Hasta piden que ayunen por ellos hoy. Poquito le falta. Ya poquito es el descaro que falta que le digan: arrepentite por mí. Ya lo único que falta es que le digan: oye, ¿por qué no te arrepentís por mí? No. Lo que uno tiene que hacer, mi amado hermano, para romper esa cubierta de bronce y salir de esa cáscara en que está metido y poder que Dios lo arrope con su bendición, es arrepentirse delante del Señor, reconocer su pecado, reconocer su maldad, no envanecerse más y decir: Padre, aquí estoy, Dios mío, abro mi corazón, bendito Dios de gloria, saca de mí todo lo que tengas que sacar, porque no quiero el pecado, quiero vivir humillado delante de ti. Alaba lo que Él vive. Aleluya. A su nombre hay poder en Cristo Jesús. Ahora, escúchelo bien. En esa posición de defender el pecado o demostrar como que yo no tengo culpa, porque esa es otra. Cuando yo, escúchelo bien, cuando yo me humillo delante del Señor, soy capaz de reconocer delante de las demás personas que tengo la culpa. ¿Cuánto lo entiende? Que soy pecador. Porque cuando yo me envanezco ante Dios, ante los demás digo: no, ¿usted qué cree? Yo estoy bien. Yo no tengo necesidad de nada. Yo tengo a Dios, Dios me ama a mí también. ¿Cuánto lo están entendiendo? Eso es delicado. Eso es delicado. Escúchelo bien, mi amado hermano. Y vemos que el Señor le dice a través del apóstol Pablo en el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hay poder en Cristo Jesús. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda qué? Toda la masa. ¿Qué somos nosotros? Somos una masa nueva. Jesús ha venido con su sangre preciosa a quitar toda impureza y corrupción de nosotros. A su nombre. A su nombre. Y por eso es que Dios nos dice a través del apóstol Pablo en la carta a los Corintios: tenga cuidado, un poco de levadura puede leudar toda la masa. ¿Qué es la levadura? La levadura es un elemento que se usa para transformar la materia
en procesos químicos para transformar una materia muy compleja en una materia muy simple, en un material simple. Eso es mediante un proceso de fermentación o descomposición de elementos muy complejos en elementos simples, hablando químicamente. Eso es la fermentación. Y un elemento que usan para fermentar o descomponer es la levadura. Escúchalo bien. Por eso el Señor usó este término, y por eso en la Biblia también lo usó Pablo, y lo usan en la palabra del Señor como la levadura, como el elemento que corrompe, como el elemento que descompone. Escúchelo bien. ¿Y qué es el efecto de leudar? Leudar es fermentar, precisamente. Es el proceso transformador de la materia, algo muy complejo, algo muy simple. Eso es leudar. Ahora bien, mi amado hermano, espiritualmente hablándolo, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice la palabra: usted es nueva masa. Somos nuevas criaturas. La Biblia dice que el que anda en Cristo, nueva criatura es. A su nombre. El Señor le dijo a Nicodemo: para poder heredar el reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Quiere decir, tienes que ser nueva masa. Nacer de nuevo. Quiere decir que había que morir esa carne, las impurezas, la corrupción que había. Fermentación también se puede hablar de corrupción espiritual, tomándolo espiritualmente, habla en la parte espiritual. Tomándolo en la parte espiritual, fermentar, hermano, echar levadura para leudar la masa es corromperse espiritualmente. Y esto es lo que le pasa a muchos cristianos. Toman un poquito de levadura, y ese poquito de levadura, solamente un poquito, sirve ¿para qué? Para descomponerse nuevamente y entrar en un proceso de corrupción del espíritu, del alma y del cuerpo. A su nombre. Y nosotros ya no estamos, hermano, para corrompernos ni para dejarnos corromper, sino para vivir en santidad, en integridad delante del Señor. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Ahora, ¿qué dice la palabra? Limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A su nombre. A su nombre. Cuando se celebraba la Pascua y cuando Dios dio la ordenanza de celebrar la Pascua es la tipología de Cristo Jesús, la fiesta de la Pascua. Y se ordenaba comer pan sin levadura, masa sin levadura, porque era la tipología de que Cristo vendría aquí a la tierra y ya no necesitaría más sacrificio por los pecados, sino que el Señor Jesucristo sería una sola vez sacrificado en la cruz, y con eso bastaría para que nosotros también fuéramos nueva masa, sin pecado, para la gloria del Señor. A su nombre. A su nombre. Y por eso Él dice la palabra: así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. Ahora, ¿por qué dice la fiesta? ¿Acaso, pastor, en el Nuevo Testamento, cuando dice celebremos la fiesta, es que nosotros los cristianos tenemos que celebrar la Pascua como lo hacían los judíos? No, es que nosotros todos los días celebramos la Pascua. Es que nosotros todos los días celebramos esa fiesta, porque esa fiesta no la celebramos ni con Pedro, ni con Juan, ni cuando nos reunimos a inflar globos para hacer una fiesta literal. La fiesta está aquí en el corazón todos los días. La fiesta está aquí con el Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. Un cristiano que evita la levadura, que no corrompe su masa, que no se corrompe de verdad todos los días, ese cristiano vive una fiesta espiritual con Cristo Jesús. Porque nada más y nada menos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu de Dios a morar en ese cristiano, porque ya no hay levadura en ese cristiano, entonces el Espíritu de Dios viene a traer paz y gozo y alegría. Y paz y gozo y alegría representan fiesta. A su nombre.
¿Representan qué? Fiesta. Por eso todos los días nosotros vivimos en Pascua con Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero yo sí por lo menos todos los días vivo una Pascua con Cristo Jesús. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya a su nombre. Y por eso cuando yo veo que un poco de levadura quiere entrar, no la dejo. ¿Qué es esa levadura? Vieja levadura, dice la palabra. La vieja levadura son las viejas costumbres. Las costumbres que corrompen. Nada más y nada menos que la Biblia dice en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33, dice la palabra: no erréis, dice la palabra. Las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces hay cosas que vienen a corromper. Cuando dice la palabra eso, vaya a primera carta a los Corintios 15, 33, ¿qué dice? Léalo usted mismo, por favor. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? No erréis. Las malas conversaciones corrompen. Las buenas costumbres corrompen. A un momento. Ahí está la palabra corrupción. La palabra corrupción. La Biblia dice que la levadura corrompe la carne. Está hablando espiritualmente. A su nombre. La levadura corrompe la carne. Y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las sanas costumbres. Entonces nosotros tenemos que evitar esa levadura vieja, esa vieja levadura. ¿Qué es esa vieja levadura? Son esas costumbres malsanas, esas costumbres impropias, esas costumbres incorrectas que nos echaron a perder en tiempo pasado. A su nombre. A su nombre. Por un momento determinado, póngase a pensar por qué usted sufrió antes de ser cristiano. Pregunte. Y por favor no diga: fue por mi suegra, fue por mi hermano, fue por mi mamá, fue por mi tío, fue por fulano. No, fue porque comenzamos a llenarnos de malas costumbres, a aceptar malos hábitos, malas cosas aquí adentro, y comenzamos a aceptar lo malo como si fuera bueno. La vieja levadura. Pensamos que pelear era bueno porque me defendía y me sacaba en victoria. Pensamos que engañar era bueno porque me sacaba del paso. Pensamos que mentir me servía porque me quitaba de un problema. Pensamos que fornicar, adulterar era bueno porque sencillamente me estaba sacando de una rutina. Pensamos que hacer cosas indignas eran buenas porque todo el mundo las hacía. Y eso era la costumbre del mundo. Pero cada que hacíamos algo, estábamos añadiendo más maldición a la maldición. Estábamos corrompiendo más la carne. Nos estábamos corrompiendo más y más y más y más. Y cada que nos corrompíamos más, a través del odio, la amargura, a través de la lujuria, a través de la laxivia, a través de todas estas cosas que es vieja levadura, cada que nos corrompíamos más, acarreamos más maldición. Y con más maldición encima, más dolor en nuestra alma. Y el diablo le decía: no te preocupes, es que es tú, el problema es tu mujer. El día que la dejes se va a quitar el problema. Y dejó la mujer y se consiguió otra peor que la mujer que tenía, 5 veces peor. Y siguió peor. Y siguió de mal en peor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque esa vieja levadura corrompió la masa, corrompió el cuerpo, corrompió el ser mismo. Y uno ya andando corrompido en esta tierra, ¿de qué le sirve? Todo lo que hacía se le convertía en problema. Dolores van, angustias van, depresiones van, enfermedades van y vienen, hermano. Y uno nunca salía y salía de una para meterse en otra peor. Y cada vez la vida de uno era como el efecto de la bola de nieve. Por allá arrancó pequeñita, pero ya iba una tremenda bola de nieve, hasta que el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas y detuvo toda esa maldición. Nos hizo nueva masa, nos hizo nuevas criaturas, quitó y canceló la maldición, el acta de los decretos que nos era contraria, y nos hizo nuevos en el reino de Dios.
Aleluya. A su nombre. Y por eso hoy te dice el Señor, no te dice el hombre. No, aquí nos está hablando es Dios. Sea nueva masa. Y líbrese de las viejas levaduras, de la vieja levadura. Eso es lo que está diciendo Dios a usted. ¿Por qué vuelves a echarle mano al odio? ¿Por qué vuelves a echarle mano a la contienda? ¿Por qué vuelves a echarle mano al conflicto? ¿Por qué vuelves a echarle mano a la lujuria? ¿Por qué vuelves a querer despertar a la pornografía? ¿Por qué vuelves a despertar o querer despertar al pleito, a los malos hábitos, a las malas conversaciones, a las cosas que corrompen la carne? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No sabes que eso te va a doler es a ti? Eso es lo que te dice Dios. ¿No sabes que el primer perjudicado eres tú? Eso es lo que te dice Dios. Te dice Dios a ti, me dice a mí. Rosenberg, ¿no sabes que tú eres el primer perjudicado en el momento en que tú optes por meter vieja levadura a tu cuerpo? Oye, Rosenberg, tú eres el que vas a llevar. Tú eres el que vas a llorar. Tú eres el que vas a sufrir. Tú eres el que vas a pagar las consecuencias. ¿Cuántos lo están entendiendo? Asimismo aplíqueselo a Marta, a Pedro, a Patricia, a Juan, a Diana, a Alberto, a María, a X y a Y. Asimismo cada uno aplíquese esta enseñanza. No sabes que eres tú el que vas a llevar las consecuencias, mujer, varón, tú eres. Si tú aceptas la vieja levadura, un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Cuando vamos a la carta a los Gálatas, capítulo número 5, aleluya, hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? ¿Cuántos se gozan en Cristo Jesús? Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra en Gálatas capítulo 5. Quiero que leamos la palabra en Gálatas capítulo 5, porque esto es otro mensaje a la iglesia. Ya no es la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había un pecado de inmoralidad de la carne. Aquí ya hay un pecado espiritual en la iglesia de los Gálatas. Es que el pecado puede ser de diferentes tipos, pero pecado es pecado. ¿Y qué lo produce? Lo produce, hermano, ¿qué es lo que produce el pecado? El pecado produce corrupción de la carne. Y la corrupción de la carne trae dolor. Eso es claro. Vuelvo y le repito, el pecado produce corrupción de la carne. Y la corrupción de la carne trae dolor, trae problemas, trae llanto, trae angustia, trae ruina, trae miseria, trae desgracias. El pecado, corrupción de la carne. Por eso dice, por eso lo compara: levadura, leudar, corrupción. Levadura, elemento corruptivo. Leudar, corrupción. La masa es la carne. Punto. Ahí está. Ahí está la analogía. Y por eso el apóstol Pablo trata otro pecado y lo trata de la misma forma. Y les habla qué pasa con la levadura, porque no tienen cuidado. ¿Qué dice la palabra en Gálatas capítulo 5 versículo 1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda ¿qué?
Toda la masa. Vuelve y trata un problema de pecado y les dice lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí también los gálatas iban a pagar las consecuencias por el pecado que habían cometido. ¿Cuál es el pecado que habían cometido? Hombres sencillamente habían cambiado la doctrina o estaban contaminando la doctrina cristiana. Eso es lo que pasó en la iglesia de los gálatas. Ellos estaban metiendo otra vez la ley, estaban metiendo la religión judía dentro de la religión cristiana o dentro del cristianismo, y estaban haciendo una mezcolancia entre lo uno y lo otro. Y estaban contaminando la doctrina de Cristo, a tal grado que ya había un sector de la iglesia que decía: nosotros como cristianos tenemos que circuncidarnos. Y otros decían: no, nosotros no necesitamos eso. Y ya habían pleitos entre los hermanos y habían contiendas. Y ya la iglesia estaba dividida completamente por una doctrina, porque unos decían: tenemos que vivir, sí, creamos en Cristo, pero vivimos según la ley y vivimos según la religión judía. Y por eso les dice: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Qué pasó? Que se salieron de la doctrina. ¿Qué pasó? Que se salieron de la palabra. Pero ¿por qué el apóstol Pablo les escribe esto? El apóstol Pablo les escribe esto porque él sabe que van a correr peligro, y él sabe las consecuencias del pecado a todo nivel. Si yo cometo pecado de contaminación espiritual o cometo pecado de la carne como fornicación, inmundicia, adulterio, voy a llevar consecuencias. El que sea pecado es pecado. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es pecado. Y por eso otra vez dice: oye, ¿no te das cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa? Vuelve otra vez y les dice: porque no tienen cuidado. A su nombre. Ahora, no solamente la contaminación viene hacia acá, sino que a través del pecado, a través de aceptar las cosas indignas, a través de aceptar las viejas costumbres nuevamente en mi vida, yo no solamente me voy a perjudicar, sino que también voy a perjudicar mi familia. Y también voy a perjudicar la iglesia. Y también voy a perjudicar un poco de gente, porque tal vez un poco de gente va a seguir otra vez las malas costumbres que antes teníamos. A su nombre. Ah, Julanito que es cristiano y pelea y es ardiente y es lleno de rabia y es lleno de soberbia y conflictivo, y yo aquí dejándome dejar, y yo aquí dejándome apabullar. No, voy a ser como ese cristiano, voy a ser como esa cristiana. Voy a ser como la hermanita Julana, que es así, no se deja. Oh, mire, voy a ser como el hermanito Julano, que ese sí es cristiano, viene a la iglesia, pero no, ese le gusta la porno. A mí también me gusta. Voy a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Contaminamos a otros. Contaminamos a otros. Y el primero que va a llevar las consecuencias es uno, y después su familia, a su nombre. Entonces después contaminamos nuestros hijos. Contaminamos nuestros hijos y tenemos una concha tan grande que terminamos diciendo: ¿y por qué mi hijo es así? ¿Y por qué mi hija es así? Si yo soy cristiano desde que ella nació, desde que él nació. Ella es una cristiana de cuna, él es un cristiano de cuna. ¿Y por qué es así? Ah, porque creció siendo cristiana. Pero nosotros contaminamos nuestros hijos con la levadura nuestra. Los contaminamos. Ah, siendo cristiana. Ese niño siendo cristiano y padres cristianos, nacido en el cristianismo, vio a su padre, vio a su madre enfrentados en sendas contiendas, diciéndose hasta lo que no se debían decir, peor que los mundanos, como dice la palabra, cosas que ni los mundanos hacen y que es vergonzoso saber lo que ellos hacen en secretos, oírlos. Y los niños oyeron eso, a su nombre. Pero nació en cuna cristiana, sí, pero lo contaminé. Pero la contaminaste. ¿Cuántos lo están entendiendo?
Ese niño nació en cuna cristiana y vio que sus padres eran cristianos, pero cuando tenía 7, 8, 10, 12 años, vio a su madre llorar porque su padre la traicionó. La contaminó de levadura, lo contaminó de levadura. Contaminó sus hijos. Ese niño, siendo cristiano, naciendo en cuna cristiano, se dio cuenta a los 10, 12 años que su padre se escondía cuando venían a tocar a la puerta, porque su padre era un tramposo que no pagaba las deudas y que se endeudaba y a todo el mundo le sacaba fiado y a nadie le pagaba, y era la forma de ser. Contaminar. Le puso levadura también a sus hijos. No solamente puso levadura en su corazón, sino a sus hijos, a su nombre. En estos días me dijo una hermana: pastor, es doloroso, es doloroso. Mi madre no es cristiana, mi madre es católica, recatólica y recalcitrante, y todos los días me grita y todos los días me humilla. Yo lo que hago es ayudarle a administrar unos negocios, pero mire, pastor, se me ocurrió darle un lugar para que viviera un hermano, y lo metí allí, y yo dije: tranquila mamá, ¿quién le paga? Él es cristiano. Y fue el que menos le pagó de todo, y cuando le desocupó el inmueble se lo dejó vuelto nada, con recibos casi a punto de cortar los servicios y 3 meses de arriendo sin pagar, y fue el único, porque los inmundos le pagaron. Y la pregunta es: esos hijos, ¿qué les sembró? Levadura. Los leudó a sus hijos. Pero ahora quiere que sus hijos sean el oro en el crisol. Y si el hijo o la hija o cualquiera de ellos hace algo indigno: oye, ¿y por qué, si tú eres cristiano desde que naciste, no te he dado testimonio, no te he dado ejemplo, no has sido una mujer, no he sido una mujer cristiana toda la vida, no he sido un hombre cristiano toda la vida? Sí, pero con vieja levadura, con levadura de vergüenza. Has leudado tu masa, has leudado tu familia, has leudado la iglesia, has leudado a mucha gente. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.